Hola a todos, en este video voy a hablar de que no me arrepiento de haber abortado y de cómo casi dejé que la religión arruinara mi vida. Empecemos. Desde que tenía 8 años de edad supe que no quería tener hijos, pero a los 25 años me enteré que estaba embarazada del chico con el que estaba saliendo. Ninguno de los dos queríamos tener ese hijo, pero nuestras creencias religiosas pesaban más que nuestros deseos personales. Los dos éramos católicos y desde que tengo uso de razón, me habían hecho creer que el aborto era un pecado, un crimen, y que yo no tenía ni voz ni voto sobre mi propio sistema reproductivo, que ese derecho aparentemente le pertenecía a alguien más, y que si llegaba a quedar embarazada, aun cuando fuera por violación, tenía que parir. Siempre supe que no quería traer un hijo a este mundo, pero también sabía que si alguna vez quedaba embarazada, por las razones que fueran, tendría que tenerlo, me gustara o no, porque yo no iba a ir en contra de la voluntad de Dios y acabar en el infierno por esa razón. Este embarazo obviamente no fue planeado ni deseado, así que cuando supe que estaba embarazada, sentí que ahí se me terminaba la vida. No quería que ese feto utilizara mi cuerpo, pero estaba tan ciegamente programada a creer que hasta un feto tenía derechos sobre mi cuerpo y no yo. De todas las horribles experiencias por las que había pasado, esta era sin duda la peor de todas. Y los próximos 2 meses fueron una completa tortura. Cuando la gente dice que la religión no le hace daño a nadie, está mintiendo, porque la enorme cantidad de miedo, de chantaje, de culpa y vergüenza con la que te envenenan la mente no es fácil de dejarla ir, y muchos nunca logran hacerlo. Le dije a mi mejor amiga que estaba embarazada y que lo iba a tener, y casi me ahorca. Ella sabía que yo no quería tener hijos, y me dijo que estaba loca, que me iba a arrepentir, que no tenía que hacerlo, que sería el error más grande de mi vida, que las dos sabíamos que solo iba a traer un hijo a este mundo a sufrir y no era justo, porque tener un hijo por miedo al qué dirán, por darle gusto a alguien más, por las creencias pendejas de otros o por cualquier otro motivo inepto, era una tontería. Y me dijo que debería abortar. Mi respuesta fue un rotundo no. Yo no iba a abortar, jamás, jamás. Afortunadamente no se dio por vencida. Las próximas semanas nos pasamos horas platicando y me decía que no debería dejar que otros me dijeran qué puedo o no puedo hacer con mi cuerpo, que abortar era mi derecho y que a nadie le debía ni una sola explicación. Me dijo que todo iba a salir bien y que ella estaría ahí para ayudarme. Otro de mis amigos también me ayudó a entrar en razón y lo hizo porque sabía que era una completa locura continuar con este embarazo. Ellos dos no iban a dejar que mis ridículas creencias religiosas arruinaran ni mi vida ni la de otros más. Durante este tiempo sentí como si hubiera una guerra dentro de mí. Es como si me estuvieran partiendo en dos. Mi deseo de no tener este hijo era muy fuerte, pero mi adoctrinamiento parecía ser mucho más. Me sentía tan triste, tan confundida, tan destrozada. Tal vez porque creía que no tenía la libertad de decidir lo que era mejor para mí y para ese niño. Y tenía terror de ir en contra de mis absurdas creencias, porque creía que me iba a quemar en el infierno, que tal vez hasta me iban a descomulgar, y me dolía pensar que mi familia fuera a estar completamente en contra de mí. Creía que tenía mucho que perder, sin saber que en realidad tenía mucho por ganar. Este fue el momento cuando empecé a cuestionar la supuesta bondad y sabiduría de este Dios.
No entendía por qué quería que niñas y mujeres tuvieran hijos sin importarle las circunstancias o las consecuencias, y sin ni siquiera considerar la opinión de ellas o su bienestar. ¿Y por qué quería que niños nacieran sabiendo que iban a sufrir? Porque para mí no es solo si los hijos van a ser una supuesta bendición para ti, pero si tú vas a ser una bendición para ellos. Recuerdo que me empecé a enojar porque lo que mis amigos me decían tenía sentido, porque me di cuenta que había vivido engañada por tantos años. Me molestó bastante ver el gran daño que este ponzoñoso lavado de cerebro religioso había tenido en mi vida. Así que empecé a cambiar mi manera de pensar y a preguntarme, ¿por qué me habían hecho creer que tenía que dejar que otros controlaran mi útero como si fuera su propiedad privada y dejar que tomaran decisiones sobre mi cuerpo y sobre mi vida solo por el hecho de ser mujer? ¿Por qué hay gente que piensa que parir es una obligación y no una elección y quieren imponer sus ideas en otros a la fuerza? ¿Por qué es que los que tienen cero responsabilidad sobre los fetos son los que se creen que tienen derechos absolutos sobre ellos? ¿Por qué se le llama criminal a la mujer que se saca un feto, teniendo todo el derecho de hacerlo, porque es dueña absoluta de su cuerpo y de todo lo que está dentro de él? Pero no se les llama criminales a los que, sin tener ningún derecho sobre el cuerpo de ella, la obligan a permanecer embarazada y a parir en contra de su voluntad, violando su dignidad, libertad, soberanía, derechos y autonomía corporal. Me empezó a quedar muy claro que solo puedes ser dueño de objetos, no de personas ni de nada de lo que está dentro de ellas. Y no existe cosa más inmoral, absurda e irracional que querer darle el derecho sobre el cuerpo de la mujer al feto, al futuro padre, al gobierno, a los religiosos, a los antiderechos, a Dios, a todo el pinche mundo, menos a la mujer embarazada. ¡Qué estupidez! Conforme fueron pasando los días, la creencia en un Dios amoroso y justo empezó a desaparecer. Estaba empezando a ver el grandísimo sadismo de este Dios y esta religión, y me sentí completamente dolida y decepcionada. Sentí que el mundo se me estaba derrumbando y mi catolicismo se estaba derrumbando junto con él. Entonces fue cuando me di cuenta de lo asqueroso que es el que un Dios o una persona quiera gobernar y controlar el cuerpo de otra. Después de muchas noches en vela, de muchas lágrimas y dolor, de sentirme como una basura, tan solo por estar considerando no tener ese hijo y debatiendo conmigo misma si debería tenerlo o no, finalmente decidí abortar. Este fue un día muy importante en mi vida porque ese fue el día que elegí poner a las mujeres y sus derechos por encima de esta retrógrada y misógina basura de religión. También fue el día que me dejé de llamar católica porque ahora estaba a favor del aborto y no quería tener nada que ver con este Dios y esta religión inmoral que se empeña en oprimir a las mujeres y tratarlas como incubadoras. También fue el último día que sentí culpabilidad y remordimiento, porque finalmente había entendido que yo soy la dueña de mi cuerpo y ninguna persona y ni siquiera un Dios me volvería a convencer de lo contrario. Quiero decir que cuando le dije al muchacho que pensaba abortar, él estaba completamente en contra de eso y quería que tuviera el niño, pero lo hice de todas maneras, porque por fin había entendido que ni siquiera él
tenía el derecho de forzarme a parir en contra de mi voluntad. Así que hicimos la cita y mi amigo me llevó a la clínica. Aunque estaba triste y aún cuando es lo más difícil que he hecho en mi vida, estaba convencida sin lugar a duda que esta era la mejor decisión. Todo salió bien. Cuando desperté de la anestesia, me dieron pastillas para el dolor. Y a pesar que tuve dolor físico después, el dolor y la angustia emocional se habían terminado, porque por fin me había deshecho del chantaje y la manipulación religiosa. La persona que entró a la clínica no es la misma que salió de ella. Me sentí empoderada, me sentí libre, me sentí inmensamente agradecida. Sentí un grandísimo alivio. Sentí como que me habían devuelto la vida. Y por primera vez sentí que era dueña de mí misma. La religión por fin había dejado de tener poder sobre mí. Este aborto rompió las cadenas que me tenían atada a la religión y aflojó la venda de mentiras que otros me habían puesto sin mi consentimiento. Me di cuenta que la religión ha hecho un excelente trabajo convenciendo a mujeres a sentirse orgullosas de su opresión y quiere que estas mujeres forcen a mujeres libres a que sean orgullosas esclavas igual que ellas. Digo todo esto porque estoy segura que hay mujeres que probablemente están pasando por algo similar. Mujeres que no quieren tener hijos, pero que sienten gran culpabilidad porque su religión les ha hecho creer que son unas criminales por querer gobernar su propio pinche sistema reproductivo. ¡Qué ridiculez! Yo no digo que todas las mujeres que abortan deberían dejar su religión. Pero en mi caso, yo no podía seguir dándole mi dinero a una institución que me iba a hacer sentir culpable por ejercer mis derechos reproductivos. No les iba a pagar para que me siguieran abusando. No podía seguir tampoco adorando y alabando a un Dios que esperaba que me sometiera a sus reglas inmorales y machistas y que me castigaría si me rehusaba a hacerlo. No podía seguir escuchando a los curas criticar, juzgar y degradar a las mujeres que abortan. No iba a continuar tolerando su estupidez. Y entendí que lo único digno que podía hacer como mujer era no seguir permitiendo este abuso psicológico y emocional. Así que dejé la religión católica. Y esta ha sido una de las mejores decisiones en mi vida. Este fue el comienzo de mi camino al ateísmo y estaré por siempre agradecida. Quiero decir que si eres una persona que 30 años después sigue sintiéndose mal por haber abortado, tal vez es porque estás en una iglesia donde constantemente están tratando de hacerte sentir culpable cada que pueden. Esto me lleva a otro punto. Hay mujeres que dicen que se arrepienten de haber abortado y por eso están en contra del aborto legal. Pero el que tú te arrepientas no te da el más mínimo derecho de imponer tus ideas en otros en contra de su voluntad. Sería tan ridículo como decir que por el hecho de que yo me arrepiento de haberme divorciado, voy a prohibir legalmente el divorcio. Pero eso es exactamente lo que mucha gente trata de hacer con el aborto. Y cuando de arrepentimiento se trata, yo preferí arriesgarme a arrepentirme de haber abortado por decisión propia que haberme arrepentido de tener un hijo por la decisión de alguien más. Quiero decir que no hay un día que pase que no esté inmensamente agradecida con mis amigos por haberme abierto los ojos a la verdad, por no haberme dejado cometer lo que hubiera sido el peor error de mi vida,
por haberme apoyado cuando más lo necesité. También estoy agradecida con todas las personas que han luchado por mis derechos reproductivos. Estoy agradecida con todos los doctores, enfermeras y todas las personas que están dispuestas a arriesgar su libertad y su propia vida con tal de hacer posible estos procedimientos. Estaré por siempre agradecida con cada uno de ellos. Estoy agradecida con este embarazo porque me puso en los zapatos de las mujeres que la religión me había enseñado que debía condenar. Me alegra que ahora era yo la que estaba siendo juzgada, porque me dio la humildad que necesitaba para poder extender mi empatía y compasión a otras mujeres. Me ayudó a ver que algunas de las personas que siguen sus creencias religiosas sin cuestionar van a causar gran daño a otros, porque la religión te ciega y te envenena la mente y el corazón. Te engrandece el ego haciéndote creer que tienes autoridad divina para controlar la vida de los demás. Me parece absurdo que algunas de las mismas personas que dicen que Dios nos dio libre albedrío son las mismas personas que se la viven tratando de imponer sus creencias en los demás a la fuerza, violando los derechos y el supuesto libre albedrío que su Dios nos dio. Quiero aclarar que durante este tiempo yo estaba enojada con Dios, pero obviamente ya no lo estoy porque ya no creo que un Dios existe. Pero sigo enojada con la religión porque esta institución criminal sí existe y sigue causando gran daño a muchísimas personas, especialmente a mujeres y niñas. Yo nunca pensé que algún día iba a necesitar tener acceso a un aborto legal y seguro. Nunca pensé que iba a cambiar de opinión. Y sé que muchas de las mujeres que abortan son mujeres que se habían considerado pro vida. Mujeres que tal vez estaban en contra del aborto hasta que se encontraron en una situación donde iban a necesitar hacerlo. Mujeres que tal vez lucharon para negar ese derecho a otras, arrogantemente creyendo que nunca iban a estar en su lugar. Pero a muchas les ha caído la escupida en la cara. Las mujeres que están en contra del aborto legal son como quien cierra la puerta con candado y tira la llave, creyendo ilusamente que nunca va a ocupar esa puerta abierta. Una mujer en contra del aborto legal es de lo más absurdo, cruel e ignorante que pueda existir. Para concluir, quiero decir que en 21 años nunca me he arrepentido de haber abortado, ni por un solo minuto. Ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en la vida y no hay un solo día que no me sienta agradecida que tuve el valor de hacerlo. Es una mentira que todas las mujeres se arrepienten de haber abortado o que están mintiendo si dicen que no. Yo estoy aquí para decirles que ni me arrepiento ni me arrepentiré jamás. Estoy agradecida que pude hacerme un aborto legal y seguro. Y solo puedo soñar que algún día todas las niñas o mujeres en el mundo que lo necesiten también lo puedan llegar a hacer. Ok, chicos, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar. Chao.